Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Por supuesto, como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, y también a Radio Millennium, que nos toman desde Punta del Este en Uruguay. Estamos en época de elecciones, porque ya lo de Ecuador se resolvió y favorablemente, esperemos que con un rumbo democrático. ¿Vendrá alguna vez en el próximo, digamos, en este próximo año, alguna resolución de posibles elecciones libres y soberanas en Venezuela? No sé, es una pregunta. De repente, quizá se la podamos hacer a un experto en la materia, con quien vamos a dialogar. Vamos a convocar a Kennedy Bolívar, es presidente de Movere Oficial. A ver, lo digo de nuevo, presidente de Movere Oficial. Es abogado, filósofo y político por vocación. Pero además, uno de los dirigentes venezolanos que más se ha destacado aquí en la ciudad de Miami, con proyecciones, por supuesto, nacionales en Estados Unidos. Kennedy, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, bienvenido. Hola Agustín, bueno, qué grato, después de tanto tiempo, creo que no habíamos conversado, pero tú siempre estás atento a la situación de Venezuela y de verdad te felicito y además te agradezco pues por ese minucioso trabajo que siempre haces y en base a los análisis, sobre todo escuchando las opiniones de los actores. Pero también porque estoy muy agradecido también de que ustedes son los que llevan a cada rincón todo tipo de información y todo tipo de opinión política a los efectos de que cada quien en el exterior, sobre todo, y sobre todo aquí en Estados Unidos, conozcan de la situación en Venezuela. Muy interesante conversar contigo, Kennedy, por esas dos condiciones, o quizá tres, porque la de abogado es muy importante para entender muchos aspectos de las reglamentaciones, pero además eres un político por vocación, como lo decía antes, y filósofo. ¿Cómo te ayuda la filosofía para entender este proceso de tanta degradación que se da en Venezuela? Sí, bueno, desde el punto de vista teórico, si nos ponemos de alguna manera a estudiar todo lo que son los procesos históricos, procesos políticos y que de algún punto siempre entra en la materia de lo que es la filosofía política, es bien complejo porque el tema de Venezuela es un tema más legal, es un tema más criminal, es un tema desde un punto de vista, diría yo como abogado, de más delincuencial sobre todo, que desde un punto de vista político. ¿Por qué? Porque en Venezuela, desde que estamos en este proceso de hace unos 21 años aproximadamente, quienes hemos vivido en Venezuela, quienes hemos hecho política, quienes somos venezolanos, entendemos que en Venezuela de ninguna manera se hizo política en un principio a lo mejor, pero después desde el punto de vista legal, como se hicieron las cosas, siempre ha vivido Venezuela en un estado forajido, en un estado donde no hay instituciones, donde no hay poderes, donde no hay de ninguna manera un respeto a la ley y sobre todo donde no hay esa ponderación que debe haber y sobre todo ese control pues de un poder a otro. Ahí teníamos la Asamblea Nacional donde Guaidó fue electo presidente, que el año 2016 ganó el año 2015 exactamente, pero el inicio parlamentario inicia en el 2016. Recordemos todas las cosas que pasaron y que han venido pasando donde no se le respetó en lo absoluto nada. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista político, es muy complejo. Ahora, cuando me preguntas desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, te diría Venezuela está en una condición bien precaria
es un problema internacional, porque es un problema, yo diría, de connotaciones transnacionales, donde hay una serie de personas que, bueno, están vinculadas al narcotráfico, a todo tipo de delitos de lesa humanidad inclusive. Desde el punto de vista del terrorismo, inclusive hay células en Venezuela de algunos grupos de extremistas del Medio Oriente. Entonces, ¿cómo le das forma a eso del análisis político? Es muy difícil, pero sí le puedes dar desde algún punto de vista jurídico el análisis, pues. ¿Por qué? Porque, bueno, allí hay una clara violación a todo tipo de ordenamiento jurídico, tanto interno como externo. Aprovecho para preguntarte en este contexto que estás desarrollando, ¿cómo queda o cómo quedó, si es que ya pasó, por lo menos con el amor tan pasional que mantuvieron durante tanto tiempo desde la época de Chávez para acá, la relación entre Venezuela y Cuba? Sí, mira, la relación de Venezuela y Cuba se sigue manteniendo porque recordemos que son unos intereses donde sobre todo la dictadura cubana es la que de alguna manera tiene mayor interés sobre lo que es Venezuela. Recordemos que Venezuela aporta de alguna manera, no como dicen ellos, financiamiento al pueblo cubano y a los programas sociales de Cuba. Eso es mentira. Le aporta a lo que es los organismos represivos del Estado venezolano, del Estado cubano, y que viene todo ese financiamiento de Venezuela. Recordemos que Cuba de alguna manera vivió de todo lo que ha sido la inteligencia y el financiamiento de la Unión Soviética. Así se ha venido dando durante mucho tiempo y bueno, y ahorita Venezuela entra también en un rango importante por el tema petrolero. Recordemos que Venezuela no solamente ayuda a Cuba desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de petróleo, y Cuba lo ha sentido incluso cuando Venezuela estaba en algún proceso de crisis, como en los últimos tiempos. Hablando de crisis y de transición, ¿cómo viviste este traspaso del mando aquí en los Estados Unidos, de la mano de un republicano como Trump, muy amigo de Venezuela, de los venezolanos aquí en el sur de la Florida, y ahora la cosa cambió a Joe Biden con otras perspectivas políticas? ¿Qué viene para Venezuela este cambio y cómo impactó aquí en Miami? Sí, bueno. En la colectividad venezolana, por supuesto. Por supuesto. Recordemos que el tema de la opinión, sobre todo las tendencias políticas, yo que soy republicano y reconocido además dentro del aspecto de lo que es el Partido Republicano, sumado a la campaña del presidente Trump, recordemos que también teníamos venezolanos activistas y muy de frente con lo que era la propuesta de Joe Biden. Y fue un proceso bastante difícil porque de alguna manera nosotros nos sentíamos agradecidos de todo el proceso, más allá desde el punto de vista político, de mi simpatía por los principios republicanos y todos los valores que representa el partido, no, sino también un agradecimiento a que la administración Trump de alguna manera se había tomado en agenda constantemente lo que era la transformación, pues, e ir a un proceso también de unas elecciones libres como ellos lo habían planteado en algún punto. Yo fui muy crítico en algunas cosas de la administración, no solamente desde el punto de vista de la política exterior hacia Venezuela, sino también desde el punto de vista de lo interno. Creo que allí el presidente Trump, antes de irse, cuando plantea aquella situación sobre el DD, fue una esperanza que por lo menos le dejó a los venezolanos la posibilidad de que, bueno, se podían mantener acá tomando en cuenta la crisis de Venezuela y que lo entendía la administración. Ahora bien, la administración Biden, yo tengo que también hacer un voto de salvedad porque creo que la administración se ha mantenido también, pareciera en la misma política, a pesar de que uno tenía sus reservas. Y eso hay que aplaudirlo. Ahora bien, creo que la política exterior no ha cambiado nada cuando la administración tanto del presidente Trump como la de Joe Biden ha dicho que en Venezuela debe ir a un proceso electoral transparente con todas las condiciones y de manera legítima que sea reconocido por la mayoría de los países en el mundo. Y eso nos pone en evidencia que, bueno, acá jamás se estuvo claro de que, o no se está claro todavía de que en Venezuela difícilmente haya un proceso electoral. ¿Y por qué lo digo? Es un proceso electoral tal y como lo quieren los actores, sobre todo. ¿Por qué lo digo, Agustín? Porque recordemos
que cuando empecé la exposición te decía que estamos frente a un estado criminal, pues a unos personeros que yo no creo que vayan a ir a un proceso electoral para entregar el poder y después ellos irse a someter a la justicia, por más negociación que pueda existir. Y además que la oposición también resquebrajada como ha estado, dividida como ha estado actualmente, y ya con, por ejemplo, con un poco de oxígeno que le permite sobrevivir entre una que otra opinión política que pueda generar, creo que sigue siendo muy débil para enfrentar a estos criminales que tenemos actualmente en el poder. Por eso es que era indispensable una política exterior muy clara, tanto de la administración Trump como ahora la administración de Joe Biden. Interesante, interesante ese planteo. Paso drásticamente a otro tema porque sé que en los próximos días se anunció que el sábado, concretamente, sí, te van a entregar un reconocimiento, vas a tomar un juramento como miembro de la Sociedad Americana de Diplomacia y Ciencias Políticas. ¡Wow! Y además vas a recibir una condecoración de la ciudad de Guilford. Contanos de qué se trata esto. Sí, bueno, he venido haciendo un trabajo desde un principio también no sé si conoces, creo que lo conoces, a Otto. Sí, claro, el político. Sí. Ay, no me acuerdo Entonces, tampoco. sí, él ha estado haciendo un trabajo muy excelente y muy Ajá. loable con algunas comunidades latinas. Recordemos que él también lleva el tema de lo que es la Universidad Nueva de España. Él ha venido trabajando también con algunos actores políticos en algunas ciudades, sobre todo los mayores, los alcaldes en este caso. Y entonces la lucha, bueno, tanto la mía como la de muchos otros compatriotas se ha venido reconociendo. Desde el punto de vista académico, yo he venido haciendo algunos trabajos académicos para ello, pues para entender lo que es el proceso venezolano. Mi incorporación también de alguna manera a la política actual en Estados Unidos, y esto me ha permitido también llegar pues a algunos, en algunas ciudades a hacer estos contactos, así como lo hemos hecho en Miami, aquí en Florida, también han venido otras ciudades a incorporarse, a conocer. Pues este sábado estaré en Albany, exactamente, en la ciudad eso es en Atlanta, en Georgia. Allí voy a dar una ponencia con respecto a la situación de Venezuela también, para que lo conozcan algunos personas, pues también del mundo académico. Y todo esto se ha venido dando necesariamente por todo el trabajo que hemos venido haciendo, no solamente en mi persona, sino muchos venezolanos y sobre todo la organización que represento, que es Moveré, la cual se ha dedicado siempre a la denuncia de la violación de los derechos humanos y sobre todo también a tratar de afianzar los valores de la democracia, la libertad y la justicia para Venezuela, así como para otras partes del mundo donde nosotros hacemos vida política. Interesante, ¿eh? Bueno, y ahí también va a participar la Universidad de Nueva España. Sí, va a participar también en la universidad a través de nuestro gran amigo Otto. Y bueno, poco a poco creo que de esto también se trata, pues así como ustedes los periodistas y ustedes todos los que llevan programas de opinión han de alguna manera entrelazado la situación de Venezuela, creo que también es importante hacerlo desde el punto de vista académico en las universidades, porque creo que las universidades y sobre todo muchas ciudades que se desconoce qué es Venezuela y qué es lo que está sucediendo aquí a 2 horas, 3 horas de vuelo desde Miami, creo que debe conocerlo también, no solamente la comunidad latina que está acá en la Florida, sino también yo creo que en todas partes de Estados Unidos. Interesante. Vamos saltando rápido a distintos temas porque hay muchos y el tiempo es corto. ¿Qué te pareció este gesto de entregar el TPS a los venezolanos aquí en Miami? Sí, bueno, yo parte de siempre, Estados Unidos, claro. Sí, yo estuve, primero un agradecimiento a la administración
de Joe Biden. De verdad que creo que, a pesar de que yo siempre me opuse al TPS, porque yo decía que el TPS, y lo sigo insistiendo, hasta que yo no vea una reforma clara, una reforma migratoria, que el TPS le permita a cualquier venezolano tratar de regularizar no solamente de manera temporal su situación migratoria, sino que también lo lleve a una residencia que pueda estar en este país. Bueno, yo siempre fui de alguna manera, tuve muchas reservas con respecto al TPS, pero en este punto lo analizo también desde aquella persona que está en la oscuridad, pues, y que no ha tenido la oportunidad de resolver su situación migratoria, y para mí también eso es importante, que cualquier venezolano la resuelva, y que hay que celebrar que esta persona de alguna manera va a salir de la oscuridad, entrar en el sistema, y que el sistema lo lleve a tener un trabajo verdaderamente más formal, más digno, y sobre todo apegado a la ley, para que declare sus impuestos, para que pueda tener su licencia, para que, de todo lo que deriva, pues, de alguna manera como beneficio migratorio desde el punto de vista del TPS. Claro, no estar saltando como si fueran ilegales. Sí. Es evidente que la imagen de Guaidó fue discutida en los últimos tiempos. Y esto inclusive en la época de Donald Trump, ¿no? Sí. ¿Cómo ves hoy, teniendo en cuenta la asunción del nuevo gobierno en Estados Unidos de Joe Biden, la representatividad de Guaidó? Sí, bueno, creo que el tema con Guaidó es un tema muy complejo. Lo que sí creo es que los errores que se han cometido los estamos pagando muy caro. Hubo una oportunidad, o hubo varias oportunidades, en las cuales creo que se pudo haber concretado de alguna manera una presión al régimen que le permitiera ganar más terreno a la oposición, pero no hubo claridad. Además, Guaidó tiene un gran problema, y que lo sigue siendo y lo seguirá siendo mientras exista un G4 que controle en lo absoluto toda la política, en la cual no haya una autonomía, pues, desde el punto de vista de lo que Guaidó puede hacer. Entonces, yo creo que eso le ha hecho mucho daño. Creo que desde el punto de vista de la legalidad también tienen un problema, la continuidad administrativa que se planteó allí. Yo la veo ya también como abogado, la veo con mucha reserva, porque allí hay que hacer varios análisis desde el punto de vista jurídico, que no de ninguna manera me cuesta, pues, de creer que sea una vía óptima y sobre todo legítima para hacerlo, como se ha mantenido en este momento. Hay una comisión que esta comisión está llevando todo lo que era la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, pero sin embargo sigue siendo un problema ya de desgaste político necesariamente, un problema también de falta de credibilidad por todos los errores que se han venido cometiendo. Y la situación de Venezuela también, tú sabes, Agustín, cada día sale a la calle a sobrevivir, y de alguna manera a buscar una forma de llevar el pan a su casa, o de buscar una medicina para mantener la salud, y que hoy Venezuela está más enfocada a eso, el venezolano común, a pesar de que pueda existir un Juan Guaidó, o pueda existir una oposición allí a lo interno. Y entonces es preocupante, y levantar nuevamente ese trabajo, levantar ese ánimo, va a ser muy difícil, y sobre todo cuando tenemos un régimen de la forma como juega y como hace, no diría yo política, sino como comete delitos frente a cualquier venezolano y frente a los ojos del mundo. Entendido, entendido. Se me ocurrió preguntarte sobre una figura que en su momento fue, yo diría, un líder, y bueno, las cosas han cambiado, incluso hoy vive fuera de Venezuela. ¿Qué de la vida de Leopoldo López, y qué futuro político le ves para los próximos tiempos del país, de Venezuela? Mira, yo, por ejemplo, que he sido en algún punto amigo de Leopoldo López, y que muchas veces coincidimos en esta lucha. Recordemos que yo estoy luchando desde que llegué a la Universidad Central de Venezuela en el año 98, con apenas 16 años. Desde ese momento me opuse a lo que era el chavismo, y bueno, y allí venía creciendo también lo que era Primero Justicia como asociación civil, que se convierte en partido político. Y allí de donde viene Leopoldo López. Y bueno, coincidimos mucho en lo que era la lucha. Al día de hoy,
yo veo que Leopoldo realmente también ha errado en lo que ha sido la forma de hacer política en Venezuela, ha errado de alguna manera. Recordemos que Leopoldo ha hecho, de alguna manera, ha cometido algunos errores que han sido graves, sobre todo, y que más allá de eso también siempre se ha tratado de ver que el protagonismo de Juan Guaidó es manejado por Leopoldo López. ¿Por qué? Porque, bueno, Leopoldo manejaba el centro de gobierno y no se hacía nada si Leopoldo López no decidía. Y para mí eso sigue siendo un error muy grave y muy lamentable. Yo tengo mis reservas, además yo no tengo compromiso político con ellos y tengo todo el derecho a hacer las críticas que tengo que hacer, y así lo tuviera, yo me perteneciera a algún partido también lo haría, porque creo que los partidos cada día están más desgastados y con menos credibilidad dentro de este proceso, y Leopoldo es uno de esos líderes que hoy por hoy no tienen la credibilidad que muchos esperaban. Kennedy, es un gusto conversar un rato contigo, tu claridad conceptual, tu visión, no solo de Venezuela, sino también de lo que Gracias. significa el mundo entero, porque Venezuela está hoy día en una situación, como muchos países también de América Latina, esperando ver cómo se sale de este lío que se armó en muchos países. Argentina es uno de ellos, Bolivia es otro, y así sucesivamente. Pero te agradecemos muchísimo estos minutos, te felicito en lo personal, me alegra mucho la recepción de este reconocimiento que te van a dar el próximo sábado. Un cordial saludo también a nuestro común amigo, y Gracias. bueno, espero que a la vuelta retomemos este diálogo. Claro que sí, Agustín, gracias a ti, de verdad, muy amable por este espacio. Y bueno, si sigues contando con nosotros cuando queramos de alguna manera compartir ideas y compartir opiniones. Con mucho gusto, y es recíproco. Que sigas muy bien. Gracias. Kennedy Bolívar, un joven realmente talentoso, un joven luchador, un joven que no se queda simplemente con lo logrado, ¿no? Que ya es mucho. Recordemos que es abogado y es hasta filósofo. Es importante la gestión que está haciendo en la representación de Venezuela. La pausa y volvemos.